Bienvenidos sean todos. Vamos a proseguir con estas conferencias introductorias a la materia de eclesiología. Y en la última sesión estábamos hablando acerca de el fundamento apostólico de la iglesia. Y quiero recordar algo, para poder entender bien lo que es el fundamento apostólico de la iglesia, es necesario recordar las figuras que la Biblia utiliza para la iglesia, y ya hemos visto abundante soporte bíblico para decir que una de las figuras más importantes que el Nuevo Testamento usa para la iglesia es la de un gran edificio. Decíamos que un edificio debe estar cimentado sobre un fundamento firme y seguro, pero solamente uno. No se van construyendo nuevas bases o nuevos fundamentos en la medida que nuevos pisos se van adicionando sobre los ya existentes. No. El único fundamento o base puesto al principio debe ser tan fuerte y sólido como para sostener los nuevos pisos altos que se construyen. Y siendo que Dios no improvisa para nada, ni es sorprendido por el crecimiento de la iglesia en ningún siglo, Él tuvo el cuidado de poner un fundamento o base que lograra sostener todo el edificio. Y este fundamento está afianzado en la roca inconmovible que es Cristo. La iglesia universal, y en consecuencia toda iglesia bíblica, local, está fundamentada en la roca que es Cristo. La iglesia se deriva de aquel que la compró con su sangre. Él fue constituido como cabeza de ella. Jesús es la roca, porque además de haberla ganado con precio de cruz, Él se encarga de guiarla, enseñarla y santificarla. Por favor, lea Efesios capítulo 5 y 6. Y Jesús, siendo el dueño y señor de la iglesia, escogió y designó y autorizó y capacitó a los 12, más Pablo, para que se convirtieran en el fundamento firme sobre el cual se construiría todo el edificio llamado iglesia. Ellos estuvieron más cercanos a Cristo que cualquier otra persona en el mundo. Escucharon directamente sus enseñanzas. Estuvieron 3 años a su lado, día y noche, aprendiendo las verdades de su evangelio. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo y se convirtieron en los portavoces del Salvador para el resto de la humanidad. Por favor, lea 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Las enseñanzas de los apóstoles tienen el carácter de normas de fe. Por favor, lea Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Las enseñanzas de los apóstoles tienen el carácter de norma de conducta. Lea, por favor, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4, 6 y 14. En las Escrituras hallamos que los apóstoles pueden hacer uso de la autoridad dada por Cristo. Por favor, lea 1 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Las enseñanzas de los apóstoles deben ser tomados como directos mandamientos de Jesús. Por favor, lea 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Entonces, la apostolicidad de la iglesia actual no se encuentra en los supuestos nuevos apóstoles que puedan surgir, sino en la sumisión a las enseñanzas impartidas por los únicos apóstoles autorizados por Cristo para este fin, es decir, los 12 más Pablo. Todos los ministros y siervos de Jesús que vendrían con el transcurrir del tiempo deberían ser fieles en continuar construyendo sobre el fundamento establecido por Jesús, los apóstoles y profetas. Es decir, deben enseñar lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Ni una enseñanza más, ni una menos. Salirse de estos límites conlleva al error y desvía a la iglesia del rumbo indicado por el Salvador. Los apóstoles de Cristo recibieron las revelaciones que complementaban el Antiguo Testamento y que se convertirían en parte de la revelación escrita para el pueblo de Dios. Vamos a revisar algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. Y estos apóstoles, habiendo recibido estos mandamientos de Cristo, lo transmitieron a la iglesia. En Hechos 2:42 se nos habla de la vida de las primeras iglesias cristianas. Y dice que los creyentes perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles? De los 12 más Pablo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si vamos a Hechos 4:33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Por eso es que la iglesia se fundamenta en la enseñanza apostólica, porque si hoy día creemos que Jesús resucitó, es porque los apóstoles lo dijeron. Ellos fueron los testigos autorizados por Cristo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 28, el apóstol Pablo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Y por qué primeramente apóstoles? Porque ellos ponen el fundamento. Porque todo lo que la iglesia creó y todo lo que los pastores enseñan está basado en el fundamento doctrinal que pusieron los apóstoles. Por eso es que hoy día no tenemos apóstoles en el sentido bíblico. Porque si tuviésemos apóstolos hoy, entonces se estaría colocando otro fundamento. Tendríamos gente que está recibiendo nuevas revelaciones, pero si es nueva, habría que adicionarla a la Biblia o armar otro libro distinto. Pero eso implicaría que si estamos estableciendo otro fundamento, estaríamos construyendo otro edificio distinto al edificio de Cristo, cuando Él dijo, edificaré mi iglesia. La Biblia es muy clara en mostrarnos lo que es el fundamento apostólico. El apóstol Pablo incluso insiste en que los pastores o ancianos deben enseñar y edificar a la iglesia conforme a la doctrina que ha sido enseñada por los apóstoles. Ese es el fundamento apostólico. Segunda Tesalonicenses 2:15, el apóstol dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra de los apóstoles, las cartas apostólicas. Primera Timoteo 1:3, el apóstol dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Doctrina diferente a la de ¿quiénes? A la de los apóstoles. Primera Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Y cuál es la doctrina que estaba siguiendo Timoteo? La doctrina apostólica. Primera Timoteo 6:3. Pablo le enseña, instruye aquí a un pastor y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este es el fundamento apostólico. Y hoy día los pastores, los maestros, estamos obligados a enseñar no las doctrinas que están recibiendo o las revelaciones que supuestamente están recibiendo los apóstoles de hoy día. No, eso no nos sirve para nada. Tenemos que enseñarles la doctrina que nos enseñó Cristo a través de los apóstoles. Porque los apóstoles, los 12 más Pablo, se convirtieron en supervisores universales de la iglesia. Y mediante su testimonio son el fundamento de la misma. Dios quiera que podamos comprender bíblicamente esta doctrina del fundamento apostólico, porque creo que es una de las doctrinas más socavadas que hay hoy. Hoy día se habla mucho de apóstol, se habla de apostolicidad, pero no estamos siendo fieles a la doctrina apostólica, porque estamos adicionando a la Biblia los conceptos humanos,
conceptos humanos que pueden estar revestidos de una espiritualidad aparente, que se les puede dar alguna especie de aceptación en algunos círculos, diciendo es que esto me lo reveló Dios. No, la única revelación que nos garantiza que estamos construyendo como iglesia es la revelación que el Señor Jesús le dio a los apóstoles y profetas en el siglo I y que está consignado en las Sagradas Escrituras.